Esta mañana es el hermano Osvaldo. ¿Cuánto le damos una cordial bienvenida? Digámosle. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Quiero darle la bienvenida a todos. Bienvenidos a este precioso servicio, donde siempre ha sido especiales porque contamos ¿con quién? Con un Dios especial, sí Señor. Aleluya. Hermano, voy a invitarle para que abra su Biblia ahí en Primera de Samuel. Alabanzas al Señor Jesús. Aprovecho también para saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de la web y les deseamos las más ricas bendiciones del Señor Jesús y gracias por estar siempre ahí con nosotros. Queremos ser de bendición a través de este medio y Dios nos ha ayudado para ser de bendición. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 21, vamos a leer, vamos a tomar varios textos en esta mañana. Uy, que si hay una palabra, hermano, quiero antes de que leamos la palabra recordar que el 3 de diciembre tenemos también la gran refán. El hermano Cristian va a estar ahí con su equipo de trabajo repartiendo las tarjetas de invitación. Hermano, si usted tiene un amigo que le está haciendo refán o no le esté haciendo refán, reciba la tarjetica para que él venga el 3 de diciembre a gozarse aquí también junto con nosotros, con el Señor. Amén. El martes también el hermano Pedro estaba mencionando que es el culto de evangelismo y vamos a tener con la ayuda de Dios un militar, un hombre de Dios predicando la palabra aquí en este lugar. Entonces que todos invitados. ¿Qué cita les di, hermanos? Dice la palabra del Señor, leamos todos a una sola voz. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, ¿y qué? Y le amó mucho, tengan en cuenta esa palabra, esa frase. Y le amó mucho, ¿y le hizo qué? Y le hizo su paje de armas. Gloria a Dios. Vamos ahí mismo en Primera de Samuel, vamos a trasladarnos al capítulo 24 y vamos a leer alabanzas al Señor Jesús, el verso 6 del capítulo 24. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos ahí? Dice la palabra del Señor: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Cómo lo mencionó? Mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ¿quién? El ungido de Jehová. Alabanzas al Señor Jesús. Ahí mismo en el capítulo 18, el verso 11, vamos a leer este último para meditar en la palabra. Nótese que estoy tomando textos del mismo libro y de los mismos personajes. Amén. Verso 11 del capítulo 18 dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó él, David, de él David. Diga gloria a Jesús. Tenga la bondad y esté cómodo, hermano, y salude a su hermano que está ahí a su lado. Deséele la bendición de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, quiero darle gracias a Dios primeramente por esta bella oportunidad y por esta responsabilidad, porque es una responsabilidad predicar la palabra. Alguien me dijo en una ocasión: hermano Osvaldo, usted pareciera que no le dieran nervios. ¿Usted alguna vez se ha puesto en los zapatos del predicador? Siempre le da a uno temor, hermano. Aquí donde estoy es porque el púlpito lo tapa a uno, pero le está temblando a uno todo. Y es mejor así, porque aquí siente uno la presencia de Dios.
Agradecer a las hermanas de asistencia pastoral, hermana Hilda, gracias por tenerme en cuenta, por la confianza que han dispuesto, gracias, es un honor, una honra poder estar predicando en este culto de asistencia pastoral, pero también vuelvo y digo, es una responsabilidad. Agradecer a Dios primeramente y a cada uno de ustedes, hermanos. Y quiero iniciar, hay un tema que se nos ha sugerido para hoy y es el escudero. Alabanzas al Señor Jesús. El escudero de Dios suena como raro. Y alguien podría decir, pero Dios no necesita escudero, Dios no necesita quien lo proteja, porque Dios es sobrenatural, Dios es todopoderoso. Y sí, tiene razón. Él se defiende solo, sí, Señor. No necesita quien lo defienda. Nadie lo puede humillar, Él solito se humilló. Pero Dios tiene una obra. Hay una causa que es la causa de Dios. Y hay unos hombres que Dios ha delegado para que peleen por esa causa. Y esos hombres sí necesitan escuderos. Gracias por ese amén. Y esos escuderos somos nosotros, hermanos, usted y yo. Así que yo, analizando este tema, se podría decir que sí somos los escuderos de Dios, de la causa de Dios, de la obra de Dios, de los hombres de Dios. Porque hemos aprendido que hay cosas de Dios que son de Él netamente, valga la redundancia, que se ha reservado para Él. Sus ministros, sus pastores son de Él, son siervos suyos. Él los defiende. Alabanzas al Señor Jesús, diga gloria a Jesús. ¿Usted sabía que usted es un escudero, hermano? Algunos no. Y tranquilo. Siempre cuando se predica la palabra, a mí me pasa, no sé a cuánto le pasan. Cuando me dan un tema, yo aprendo de ese tema también. Quizás soy el primero que aprendo. Y quiero en esta mañana compartir algo, hermano, con ustedes. En esta mañana, si usted me lo permite. Pero quiero que disponga su corazón y que por la fe usted pueda ver que Dios es el que le habla. No mire al predicador, mire a Dios por la fe. Porque a veces pasa que Dios usa el predicador y primero oramos para que Dios nos hable y el hermano, no falta el hermano que se disgusta. Claro que eso no pasa por acá, eso pasa por allá en los Santanderes, por acá no. Y entonces sale hablando mal del predicador. Dios nos guarde. Dios nos guarde, hermano. Porque aquí el que nos habla es Dios. Qué bueno que usted venga con esa disposición. Voy a oír la palabra de Dios. Inclusive al predicador es el primero que Dios le habla. Hay tres cositas que quiero compartirle que para mí en lo personal son de suma importancia. Uno, el hecho de poder ganarme la confianza de alguien. Para mí eso es muy importante. Poder ganarme la confianza de alguien, pero también que alguien pueda confiar en mí. Alabanzas al Señor Jesús. Y tres, poder estar en paz con todo el mundo, como dice la palabra del Señor. El cristiano debe estar en paz con todo el mundo. Debe vivir en armonía con todo el mundo, con sus familiares, con sus vecinos, con los hermanos en la iglesia, aún mayormente, aún mayor con los pastores de la iglesia. Debe estar en armonía y en paz. Alabanzas al Señor Jesús. Y aprovecho, el Señor me ha inquietado y en esta mañana quiero públicamente, hermano Pedro, pedirle disculpas. Perdóneme si en algo lo he agraviado, lo he fallado de corazón. Y a la hermana Marta, a la familia pastoral, y de paso también, si de pronto quizás alguno de mis hijos porque eso puede pasar también. Y a ustedes también, hermanos, público de Dios, pueblo de Dios, quiero aprovechar para pedirles que me perdonen si en algo les he ofendido. Porque para mí es muy importante estar en paz con todo el mundo. Créame, para mí es muy importante. Cuando yo siento que tengo algo con algo así como una diferencia, yo no vivo tranquilo, créame. Y aunque no lo manifiesto a mi familia, eso como que le quita a uno el sueño y como que no lo deja tranquilo. ¿Y sabe cuándo descansa uno? Cuando busca uno a esa persona y arregla las diferencias, pide perdón si es la necesidad y se arregla todo.
Esa es la vida del cristiano, esa es la vida que nosotros tenemos que llevar. Ese es el camino de la perfección, así nos vamos perfeccionando. No es que seamos perfectos, todos tenemos errores, pero así nos vamos perfeccionando. Cualquier cosa, hermano, aprovecho la oportunidad, cualquier agravio que usted vea, que mis hijos, de pronto, con el perdón de mi hija aquí presente, perdónenos. Alabanzas al Señor Jesús. Así que es muy importante ganarse uno la confianza de alguien y que alguien pueda confiar en uno. Pero eso implica que cuando uno se gana la confianza de alguien, uno tiene que mantenerse fiel a esa persona. La fidelidad es importante y aún mayormente en los cristianos. Nosotros tenemos que ser fiel primeramente a Dios y Dios premia la fidelidad de sus hijos. Denle ese aplauso al Señor, hermano, porque esa es la realidad. Pero hay veces y hay momentos que donde usted por ganarse la confianza se gana un mal a veces. Vea, les voy a comentar, les voy a compartir una anécdota que me sucedió en una empresa. Yo estuve en esa empresa trabajando como supervisor y en una ocasión mi jefe me llama a la oficina y tenía un proveedor ahí. Y entonces, antes de ese proveedor había acabado de salir otro. Le había dado un precio de una materia prima. Y entonces él le dijo mentiras al proveedor que estaba ahí en ese momento, que el otro se le había traído a tanto precio, un precio más bajo, pero el precio realmente era un precio más alto. Y entonces me llamó a mí para que participara ahí de eso. Y me puso ahí delante del otro. ¿Verdad que el otro me lo trae a tanto? Yo me quedé callado. No le respondí nada, por no hacerlo quedar mal ahí, por ser prudente. Pero cuando salió el proveedor de ahí, él me llama y me dice: ¿usted por qué se quedó callado? Yo le dije: porque usted me está enseñando a mentiroso. Y si usted me enseña a mentiroso, mañana cuando yo le mienta, ¿a usted qué? Ese es el error que cometen muchas veces los jefes, los gerentes, que si usted enseña a sus empleados a ser mentirosos, a ser deshonestos, ellos lo van a hacer con usted. Hermano, vea, y de ahí en adelante me cogió entre ojos. Pero la gloria sea para Dios, porque Dios premia la fidelidad, hermano, y la honestidad, la integridad. Yo salgo de la oficina y yo dije, entre mí yo dije, eso me lo gané. Pero Dios me ayudará, porque siempre nosotros tenemos que andar con la verdad por delante, hermano. Nosotros tenemos algo que nos identifica. Y cuando salí me estaba esperando el proveedor que estaba ahí. ¿Y sabe qué me dijo, hermano? Me felicitó, me dijo: oiga, gracias. Porque es que ese señor con otro que había antes aquí administrando me hacía unas. Pero gracias, hombre. Es más, le tengo una propuesta, me dijo. Trabaje conmigo de aquí en adelante. Y el hombre me dio trabajo. Yo, pero no es que estoy trabajando acá. Digo, no, trabaje como algo opcional conmigo. Ayúdeme en los procesos ahí. Y hermano, vea, una bendición. Dios premia la fidelidad. Y en una ocasión, hermano, llegué ahí a mi oficina y estaba ahí, hermano, y encontré un sobrecito ahí. Hermano, y qué sorpresa la que Dios le da a uno, ¿no? ¿Sabe cuánto había en ese sobre? Como 2 millones de pesos. Y yo lo dejé ahí a un lado. Yo dije, no, pero esto quién sabe de quién será. Lo dejé ahí a un lado. Cuando al rato llega el proveedor y me dice: vea, ahí le dejé un regalito, porque usted como es diseñador necesita pulirse en tecnología. Vea, eso es para que usted se compre un buen celular. Dios es muy bueno, hermano, y vale la pena seguir siéndole fiel a Dios. Vale la pena seguir siendo fiel a nuestros principios. Vale la pena serle fiel a aquellos hombres que Dios ha puesto en cierto lugar. Y Dios a nosotros también nos demanda fidelidad al pastor. ¿Sí o no? Diga gloria a Jesús. La palabra paje, como mencionamos ahora en la palabra, paje de armas, también se traduce como escudero. Pero pensando en un escudero encontré algo muy importante.
La Biblia habla que David, la primera oportunidad que tuvo de subir al palacio, de estar cerca del trono y de estar cerca de un líder y de grandes hombres de guerra, fue siendo un escudero. Alabanzas al Señor Jesús. Un escudero, hermano, no es cualquier cosa. Y más en el mundo donde el deseo de toda persona es estar allá arriba. Seamos honestos, seamos sinceros. Todos nosotros queremos ir escalando y todos nosotros queremos algún día estar arriba, ¿sí o no? ¿Cuántos queremos ir al cielo? El cielo es arriba. Amén, hermano. En los tiempos del Antiguo Testamento, el escudero era el responsable de llevar el escudo de su amo en medio de la batalla. Hermano, y vea, yo preparando este mensaje analizaba también la vida de los pastores. Y discúlpeme lo que voy a decir, algunos hermanos y en algunas ocasiones, en algunos lugares, a mí me han llamado pastor. Pero yo analizando la vida del pastor, hermano, es un trabajo que no es fácil, hermano. Y yo le agradezco, aprovecho para agradecerle a los hermanos sus buenos deseos. Y yo lo único que digo es, si es la voluntad de Dios, pues no me negaré, si es la voluntad de Dios. Pero el trabajo del pastor, hermano, no es fácil. Ahora que el hermano Pedro mencionaba, trabajar, lidiar con diferentes caracteres, pensamientos, es bastante difícil, hermano. No es fácil el trabajo del pastor. Y si hablamos del escudero y lo relacionamos con el trabajo del pastor, podríamos llegar a pensar, y yo me hice esta pregunta, bueno, ¿y acaso el pastor tiene enemigos? ¿Usted qué dice? No solamente el pastor, toda esta iglesia tiene enemigos, hermano. Aún Dios tiene un enemigo que es el diablo, pero que no es contrincante para Dios. No se puede medir a Dios. Y lógicamente, claro, la predicación de la palabra tiene mucha oposición. El ministerio tiene oposición. El pastor sí tiene enemigos. Porque el pastor es el hombre que está haciendo la obra de Dios, está dirigiendo la obra de Dios, está obedeciendo a la voluntad de Dios. Y claro está que el enemigo no está contento con eso. Alabanzas al Señor Jesús. Pero yo quiero decir en esta mañana y quiero reiterar que el pastor no está solo. El pastor primeramente tiene a Dios y tiene a su iglesia, que somos los escuderos. Aleluya. En el tiempo del Antiguo Testamento, el escudero era el responsable de llevar el escudo de su amo en medio de la batalla. Él tenía la gran responsabilidad de velar por la seguridad del rey o de su comandante. Vivimos en un mundo donde muy poco se sabe acerca de la importancia del escudero, aún en la iglesia. Y es de vital importancia que todo cristiano tenga el conocimiento y el entendimiento si sabe que Dios lo ha llamado o está sirviendo en áreas del ministerio. Alabanzas al Señor Jesús. Muchas veces nosotros, en vez de ofrecer nuestro servicio a los demás, estamos como esperando es que nos sirvan a nosotros. Y eso no es así. El Señor Jesús dio ejemplo de eso. Cuando en el momento que estaban reunidos, y dice que Él tomó una toalla, se ciñó, cogió un lebrillo, un recipiente lleno de agua y le lavó los pies a los apóstoles. Como ejemplo de humildad y de servicio, que Él les sirvió a ellos, no esperando que ellos les sirvieran a Él. Alabanzas al Señor Jesús. Diga gloria a Jesús. Ese es el concepto que tenemos del hombre o de la mujer de Dios, como que esperamos que nos sirva y nunca vamos a experimentar la unción, porque la unción viene nosotros primero sirviendo. Alabanzas al Señor Jesús, como lo hizo Eliseo. Eliseo le sirvió a Elías. Y mire la recompensa que recibió. Recibió una doble porción del espíritu de Elías. O sea que lo que Elías hizo, Eliseo lo hizo al doble.
¿Por qué? Porque Eliseo primero empezó como escudero, cuidándole la espalda a su Señor, cuidando a su Señor, llevando sus armas ahí, peleando ahí al pie de él. Alabanzas al Señor Jesús. La palabra escudero aparece 18 veces en la concordancia bíblica, según. Aproximadamente 18 veces aparece la palabra escudero. La palabra hebrea naksá o naká significa literalmente levantar, pero tiene una variedad de aplicaciones tales como aceptar, avanzar, adelantar, tolerar, sobrellevar, llevarse, lanzar, desear, suministrar, promover, dar, ayudar, levantar en alto, elevar, perdonar, subir, estimar, respetar, avivar y ceder. Mire todo lo que significa la palabra escudero, todo lo que se relaciona con el escudero. Otra palabra hebrea es la palabra keli, que significa poner fin. Además significa completar, consumir, destruir totalmente, terminar, acabar, obtener por completo, arrastrar por completo. Ambas palabras nos dicen que el deber de un escudero era estar al lado de su líder para asistirlo, ponerlo en alto y protegerlo de cualquier enemigo que pudiera atacar. Hay una pregunta: ¿de qué deben los escuderos hoy en día? ¿De qué debemos nosotros hoy en día como escuderos proteger a nuestro pastor? Hermanos, si usted y yo somos un escudero, ¿de qué debemos proteger a nuestro pastor? ¿De la crítica? Porque a veces nosotros mismos somos los que damos pie por imprudentes para que critiquen a nuestro pastor. Vea, en una ocasión yo tuve que corregir a unos hermanos, no acá. Sí, en Santander. Es que los santanderianos dicen por ejemplo. Tuve que corregirlos porque ellos tenían la costumbre de decir, no, es que, y los diezmos del pastor. Y está mal dicho. Los diezmos le pertenecen a Dios. Pero el inconverso le escucha a un hermano decir eso, y si ve que usted va a llevarle la plata al pastor, si ve que esos pastores, y entonces nosotros mismos por imprudentes damos pie para que empiecen a criticar al pastor. O en ocasiones a veces empezamos en la casa a hablar y a comentar problemas de la iglesia y del pastor, hermano, y damos pie para que la misma gente critique al pastor y a la familia pastoral. No, hermano, eso no tiene por qué ser así. Nosotros estamos es para proteger al pastor de la crítica. Debemos proteger al pastor como escudero de la murmuración, que sí que hace daño, hermano, en la iglesia. La murmuración, hermano, y es un pecado. Dios nos guarde. Vea, hermano, cuando usted escuche a alguien, a un hermano murmurar del pastor, hermano, vea, invoque el nombre del Señor Jesús y reprenda eso, pero no comparta ni participe de eso. Porque usted y yo somos escuderos de Dios, de la obra de Dios, de la causa de Dios, del pastor que Dios ha puesto en este lugar. Aplauda al Señor. La Biblia dice honrar a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero hermano, vea, yo creo que la mejor forma de honrar a los pastores no es tanto con palabras, sino con hechos. Porque Pedro quiso honrar al Señor Jesús con palabras, pero hermano, es que con el Señor Jesús nadie le puede salir adelante. Pedro, no, es que yo, Señor, es posible, yo te acompaño hasta la misma muerte. Ay, Pedro. Pero ya vamos a ver más adelante que hubo un discípulo que no habló mucho, no gritó mucho, se estuvo calladito ahí, pero fue el que estuvo con el Señor Jesús hasta el final. Diga gloria a Jesús. Debemos proteger al pastor como escuderos de la falta de honra y dar ejemplo de cómo debemos honrarlo a pesar de los errores que ellos tengan.
de la falta de respeto, porque ellos merecen respeto también. Alabanzas al Señor Jesús. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Para algunos, para la mayoría de nosotros, no es difícil estar sujetos a Jesús. Pero la pregunta más importante aquí en este momento sería: ¿estás sujeto al hombre? ¿Al pastor que Dios puso ahí? ¿Estamos sujetos? Alabanzas al Señor Jesús. Y como dice Hebreos 13:17, sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Mire la responsabilidad que tiene el pastor, hermano. Yo he intentado colocarme en los zapatos del pastor, pero hermano, yo veo que eso es muy duro. A mí me parece que el pastor, para que pueda sobrellevar todas estas cargas, la carga de la iglesia, debe estar agarrado de la mano de Dios, debe vivir humillado en la presencia de Dios, debe vivir de rodillas ante Dios. Y eso es de mucho respeto, perdónenme la expresión, pero yo me le quito el sombrero a aquellos que llevan 30, 40 años en el ministerio, hermano. Alabanzas al Señor Jesús. En el Antiguo Testamento podemos ver varios ejemplos de escuderos. Y uno de ellos es el ejemplo de Abimelech y su escudero. Dice que él fue a sitiar una ciudad en una ocasión a sus enemigos, y una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino y le cayó en la cabeza y le rajó el cráneo, se lo partió. ¿Sí ha leído la historia? Alabanzas al Señor Jesús. Eso se encuentra en 1 de Jueces 9:45-55. Este evento fue llevado a cabo cuando Israel tuvo guerra donde Abimelech estaba sitiando una ciudad y tenía al enemigo huyendo, la cual dice que en el momento que él iba a poner fuego a una mujer, tiró un pedazo de rueda de molino a Abimelech y le rompió la cabeza. Y se volvió a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó con la espada y lo mató. También encontramos el ejemplo del escudero de Saúl, como lo mencionaba ahora la hermana Hilda. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía temor. Nosotros debemos sentir temor de Dios cuando nos vamos a referir al pastor, al hombre de Dios, al ungido de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, como el escudero no lo hizo, Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Pero el escudero no le obedeció. Alabanzas al Señor Jesús. Usted dirá: bueno, ¿y por qué el escudero de Abimelech sí lo mató y por qué el escudero de Saúl no? Hermano, un escudero no es cualquier cosa. El escudero era un hombre muy entrenado y tenía que ser un hombre de suma confianza del rey, del Señor. Tenía que demostrar confianza, fidelidad. Y tenía un entrenamiento, hermano, bastante riguroso. Era el mejor soldado, hermano. Tenga en cuenta lo que representa un escudero. No es cualquier cosa. Era el mejor soldado, entrenado en armas, en batalla, en guerra, en rutas de escape, entrenado en estrategias de supervivencia. Debían tener hasta conocimientos en primeros auxilios. Ellos tenían la capacidad, debían tener la capacidad de mirar cuando una persona tenía esperanza de vida o no.
Y tenían una gran responsabilidad de ver a su cuidado, al que estaban cuidando ahí, de ver a su rey ahí de pronto herido. Y ellos tenían que mirar y analizar si tenía esperanza de vida y evacuarlo por una ruta de escape, porque había esperanza de que se salvara. De lo contrario, si no se salvaba, como lo que le pasó a Abimelech, él tenía la responsabilidad por orden y por juramento de matarlo él primero antes de que cayera en las manos de los enemigos. Dele ese aplauso al Señor. Mire la responsabilidad del escudero. El escudero de Abimelech vio que ya no tenía esperanza, tenía el cráneo partido. Y por orden de su amo, de su señor, que lo matara, él decidió matarlo porque tenía esa responsabilidad antes de caer en manos de los enemigos y que fuera escarnio de los enemigos. Pero con Saúl fue diferente, porque la Biblia dice que Saúl estaba herido. Y el escudero estaba en la responsabilidad de decidir, lo mato, no, pero es que mi Señor todavía tiene esperanza. Y yo me imagino, déjeme volar mi imaginación, me imagino al escudero de David, aunque su nombre no lo menciona. La Biblia no menciona el nombre de los escuderos. Tienen un trabajo de suma importancia, pero se han dedicado a servirle a otro. Se han dedicado a impulsar a otro para que esté arriba. Y para poder uno servirle a otro sin esperar reconocimiento, ni gloria, ni nada, tiene que tener mucha humildad, hermano. ¿No lo cree usted? Porque muchos están sirviéndole a loco y están esperando, es como que lo reconozcan, y si no se les da el reconocimiento, entonces ya se desanimaron. Y por eso es que hay muchos que ya no quieren servir. No, porque es que yo hago y hago y hago y nunca me reconocen. No, nosotros aquí estamos sirviéndole al Señor y no estamos esperando reconocimiento de nadie, porque aquí el Señor es el que nos ha dado todo. Y entonces Saúl, lleno de miedo, le dice a su escudero: mátame. Pero su escudero estaba pensando: no, es que mi Señor todavía tiene esperanza. Alabanzas al Señor Jesús, diga gloria a Dios. Hay otro ejemplo, y es el que yo estaba analizando y me llama mucho la atención. Nótese que no, la Biblia no menciona el nombre de los escuderos. Y uno a veces dice, bueno, y el apóstol Pablo solito andaba por ahí, el sufrimiento de Pablo. Vea, aún Pablo tenía escuderos. Otro ejemplo que me llamó la atención y estaba analizándolo y me gustó mucho, es la historia de Jonathan y su escudero. Alabanzas al Señor Jesús. Tenga en cuenta esto, hermano, que el escudero no era cualquier persona no calificaba para ser escudero. Pero yo quiero decirle en esta mañana, escúcheme bien, iglesia del Señor, usted y yo por el Señor hemos sido escogidos para ser escuderos. Hemos sido calificados para ser escuderos. Hemos sido hombres y mujeres de confianza, hallados de confianza para ser escuderos. Y cuando uno puede ganarse la confianza de alguien y que alguien confíe en uno, si usted y yo somos inteligentes y prudentes, si usted y yo tenemos la mente de Cristo, nosotros velamos para no defraudar esa confianza, para no decepcionar a ese que nos dio esa confianza. Y a veces pasa, muchas veces por ignorancia, por ignorancia, pero a veces es más por soberbia, por resentimiento. Y Dios nos guarde, hermano. Alabanzas al Señor Jesús, diga gloria a Jesús. Así que el escudero no podía ser cualquier persona, debía ser de confianza. Debía tener un entrenamiento muy avanzado. Es más, en cuanto a la guerra y a la lucha, yo creo y llegué a pensar, debía hasta pasar a su señor en eso.
en armas debía ser más experimentado aún que su rey y su señor. Debía ser más audaz, pero nunca debía ponerse delante de él. No, él siempre tenía que ir atrás o a su lado, pero nunca adelante. Nunca tenía que pasar por encima de su señor, no, porque él tenía que tener bien claro también que su posición era de cuidar, de estar ahí atrás, y el rey era el que iba adelante. Y eso me suena a mí como humildad. Vean, en una ocasión ocurrió algo, y eso hay que saberlo manejar. Gracias a Dios por el instituto bíblico. Pero mire, había una congregación donde Dios le permitió a unos hermanos entrar al instituto bíblico, y claro, allá les enseñan pautas, nos enseñan pautas y hermenéutica y otras cosas, herramientas para poder servirle al Señor, para servirle al Señor. Pero yo tuve que hablar con algunos hermanos porque estaban faltando a la ética. Y yo les dije, todo lo que a nosotros nos enseñan allá es para ponerlo en práctica aquí en la obra del Señor, para servirle, para mejorar el servicio al Señor. Porque ellos habían cogido la mala costumbre de que cada vez que el pastor empezaba a predicar, ellos empezaban a hacerle exégesis y hermenéutica a la predicación del pastor, y empezaban a murmurar, no, y el pastor se equivocó con esto, y esto y que lo otro. No, eso no es así. No, eso es falta de ética. Sea prudente, les dije. Alabanzas al Señor Jesús. Qué bueno por los hermanos que podemos estar en el instituto bíblico. Qué bueno. Y ojalá hayan más. Pero sepamos manejar el conocimiento que Dios nos da con humildad. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Entonces el escudero tenía que tener bien claro eso. No, aquí yo estoy sirviéndole es a mi Señor, para llevarlo en alto, para ponerlo en alto, para guardar su vida. Así mi nombre no se mencione. Y qué bueno que casi ni se menciona el nombre de uno. No, sino que aquí más se resalte el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, que es el único indispensable y ha sido indispensable en esta iglesia. Cuenta la historia en 1 Samuel capítulo 14, el verso 1, que Jonatán, hombre guerrero, valeroso en batalla. Y la Biblia dice que en ese momento el pueblo estaba escondido en cuevas y cavernas, y aún el rey tenía miedo. Pero Jonatán dijo, ¿cómo puede ser que estos filisteos incircuncisos se burlen de nosotros? ¿Cómo puede ser que estos vengan a vencer al pueblo de Dios? No puede ser. Y él dijo, yo voy a hacer algo para darle la victoria a mi pueblo. Yo voy a hacer algo para demostrar que los israelitas no somos aquellos que nos escondemos en cuevas y cavernas. Yo voy a hacer algo, dijo él. ¿Y sabe a quién miró él? ¿A quién? A su escudero. Porque el rey, el capitán, el pastor siempre confía en su escudero. Al primero que mira es al escudero, porque es el hombre de más confianza, es el hombre que está más cerca a él. Alabanzas al Señor Jesús. Capítulo 14, verso 1. Aconteció, alabanzas al Señor Jesús, un día que Jonatán dijo, gloria a Dios, a su criado que le traía las armas, a su escudero, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado, porque tenía miedo. Alabanzas al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Y le voy a resumir la historia. Dijo en el verso 6, dijo pues Jonatán
a su paje de armas, a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Miremos, hermanos, que no había un ejército, no habían soldados, pero dice la Biblia, dice mi Biblia, que su paje, su escudero, su hombre de confianza estaba ahí incondicionalmente. Y usted nosotros hemos leído esa historia y quizás en algún momento hayamos dicho: uy, pero qué valiente Jonathan. Qué valiente Jonathan. Pero hermano, yo quiero decirle algo. Jonathan no estaba seguro si Dios lo iba a ayudar o no lo iba a ayudar. Créame, hermano, porque lo que dice el verso 6 dice: quizá haga Jehová algo por nosotros. No había seguridad en esas palabras. ¿Sí o no, iglesia del Señor? Porque si hubiera habido seguridad, el hombre de Dios hubiera dicho: estoy seguro que Jehová nos dará la victoria. Pero él dice: quizá, de pronto, quizá Jehová haga algo por nosotros. Pero de lo que sí estaba seguro él es que Jehová, Dios, tenía el poder para salvar con muchos o con pocos. Pero de lo que no estaba seguro él era que si lo iba a ayudar en ese momento o no. Pero de lo que sí él estaba seguro, confiado, era de su ayudante ahí, el escudero. Alabanzas al Señor Jesús. Diga gloria a Jesús. Porque él dijo: quizá Jehová. Él no sabía si Dios iba a estar a su lado o no. Por eso es que él más tarde le pide una señal a Dios. Jonathan le pide una señal a Dios para asegurarse que Dios sí lo iba a ayudar. Porque él no estaba seguro si iba a tener la victoria. Es como si él hubiera dicho: vamos a ir a probar, no sé qué va a pasar. En realidad Dios no me habló, en realidad Dios no me ha dicho nada, no me dijo que vaya, pero vamos a ir. Yo quiero ir, yo quiero hacer. Y le dice a su escudero: déjeme volar la imaginación, ¿vamos o no vamos? ¿Nos vamos a ampliar aquí o nos vamos a construir allá? ¿Qué hacemos?, dijo el pastor. Y alguien pudiera empezar a dudar: ¿está seguro, pastor? ¿Está seguro? ¿Será que usted sí consultó con Dios primero? Alguien podría decir: no, pero ¿cómo se le ocurre al pastor y a la junta local cambiar de opinión? No, si es que ya teníamos el proyecto ya. ¿Está seguro? ¿Están seguros? Jonathan le dijo a su escudero: ¿qué hacemos? Yo voy a ir. Dios no me ha dicho que vaya, pero voy a ir. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¿Usted qué cree que dijo su escudero? ¿Usted qué cree que le dijo el hombre de confianza a Jonathan? El hombre que hizo un juramento de confianza a su amo. El hombre que hizo un juramento de serle fiel a su amo. ¿Qué cree usted que él dijo? Alabanzas al Señor Jesús. El verso 7, hermano, mire lo que dice. Su escudero, su paje de armas, le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues. Pero no le digo como algunos de pronto le decimos al pastor: vaya usted solo, que yo le ayudo a orar. No. Ve pues, aquí estoy contigo. Y a tu voluntad. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Qué bueno que en este tiempo hallamos hombres y mujeres fieles, amigos, verdaderos amigos, en quienes el pastor pueda confiar, hermano.
en quienes el pastor pueda confiar y pueda contar con ellos, con nosotros. Alabanzas al Señor Jesús. En una ocasión el Señor me regaló un mensaje que lo pude titular Llamadas Perdidas. Y venía a mi mente esa llamada que hace el pastor a aquel líder porque lo necesita. Pero el líder no contesta porque está ocupado en otras cosas, porque le ha dado prioridad a otras cosas. O en ocasiones hasta quizás, no sé, declarar mi imaginación, hasta quizás le apagó el celular o vio que era el pastor y dijo, no, ahorita estoy ocupado, y colgó o apagó el celular. Y esa se podría definir como la misma llamada de Dios, porque quería usarte y se perdió esa llamada. Por eso lo titulé Llamadas Perdidas. Alabanzas al Señor Jesús. Este hombre le dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Él le dijo: la verdad, yo no sé si Dios te habló o no te habló. La verdad, no sé si vamos a la boca del lobo o no vamos a la boca del lobo. La verdad es que no sé si es una locura de ir 2 contra todo un ejército. Pero sabes una cosa, mírame, aquí estoy yo. Yo me voy a ir a tu lado, voy a estar contigo incondicionalmente. Lo que tienes que hacer, hazlo. Lo que tienes en tu corazón, hazlo. Y cuenta conmigo, acompáñame, yo estoy contigo, le dijo. ¿Y cuántos estamos aquí al lado del pastor apoyándolo? A ver, un hermano que sienta esto de corazón, no solamente de palabras. Dele ese aplauso al Señor. Gócese, gócese en esta mañana. Vamos a ir, sí. Y Dios nos va a ayudar a tener la victoria. Qué bueno que usted le diga a su pastor, que nosotros le podamos decir al pastor: listo, pastor, vamos a hacer esto, y Dios nos va a dar la victoria. Qué bueno que nosotros aprendamos más de la palabra, aprendamos a tener fe y a ser hombres y mujeres de confianza, y le podamos decir al pastor: sí, señor pastor, yo estoy aquí para apoyarlo, para ayudarlo, cuente conmigo. Pero no de palabras, que los hechos hablen por sí mismos. Yo creo que Jonathan tomó fuerza en su corazón. Y entonces vino a mi mente como esa imagen, esa escena en que de pronto el pastor, porque también ese es un ser humano como cualquiera de nosotros, que tiene angustia, que tiene necesidades, que tiene problemas. A veces él está aconsejando a alguien, pero él tiene sus problemas también y necesita que alguien también lo consuele, lo aconseje. Porque esto es muy humano, hermano. Perdónenme la expresión y me disculpo. El pastor no es ningún extraterrestre, no. Él es un ser humano de carne y hueso que siente también. Y si a veces le pasa a uno del líder, hermano, entonces yo me imagino cómo será el pastor. Uno está aconsejando a un hermano o a una hermana y uno tiene sus problemas allá atrás. ¿No le ha pasado? Y así pasa con el pastor. Imagínese el pastor con toda la responsabilidad de la iglesia, aconsejando al uno, corrigiendo al otro, pero él necesita también de alguien que lo consuele, que lo aconseje, que lo apoye. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando alguien llega y hace algo por el pastor o por la familia pastoral, yo creo que el pastor se siente respaldado, se siente fortalecido, se siente con ánimos de darla toda, de seguir predicando, de seguir sirviéndole a Dios y de seguir sirviéndole a esta iglesia. Aplauda al Señor, hermano.
Termino con esto. Nótese la fidelidad, la honestidad, la transparencia, la confianza que había ganado David. David, usted sí notó algo en los 3 pasajes que leímos al principio, la base de la predicación. ¿Sí notó algo en esos 3 pasajes? A ver, ayúdeme a terminar de predicar. ¿Sí notó algo? ¿Cómo empezó David? ¿Siendo escudero de quién? De Saúl. ¿Y qué quería Saúl hacer con David? Matarlo. Pero Dios le da la oportunidad a David, le coloca a Saúl en bandeja de plata, perdóneme la expresión, para que David lo mate. Pero ¿sabe por qué no lo hizo David? Porque David fue entrenado como escudero. Él fue fiel. Por eso no lo mató. Porque el entrenamiento que tenía David y el juramento que les habían hecho hacer no le permitía defraudar la confianza de su señor, aun aunque su señor intentara matarlo. Y aquí encuentro yo algo muy importante. A veces hay hermanos que han dejado de ser escuderos para ser murmuradores del pastor. ¿Por qué? Porque están resentidos con el pastor, porque quizás el pastor no les aprobó algo, porque quizás el pastor los corrigió, porque quizás el pastor no hace las cosas como a ti te agradan o como tú lo harías. Y están resentidos. Y eso es como si, perdónenme la comparación, pero eso es como si Saúl quisiera clavar a David con la lanza. Pero ¿sabe qué quiero resaltar aquí? El comportamiento de David. Incondicionalmente. Yo sé que mi Señor no me aprobó esto. Yo sé que mi Señor no me llevó la cuerda en esto. Yo sé que mi Señor fue duro con esto. Yo sé que mi Señor me habló duro en esto. Pero no, Señor, yo he jurado, he prometido fidelidad a mi Señor. Y Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido. Aplauda al Señor, apláudale. Recuerda, hermanos, que les hablé que para mí personalmente es muy importante estar en paz con todo el mundo. Hermano, vea, cuando a usted se le acerque a alguien con esa frasecita que a veces es muy común: hermano, le voy a contar algo, pero no le cuente al pastor. Usted tome autoridad, hermano, e interrumpa esa conversación y dígale: vea, déjeme decirle algo, que si esa es la condición, yo le voy a advertir que lo que usted me cuente directamente voy al pastor. Así lo he hecho yo. Porque nosotros no podemos participar de secretos a espaldas del pastor, no, señor. Porque el pastor es el hombre de Dios. Y la Biblia dice, el Señor Jesús me dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Usachama pranda jalabasaya babado jalabasati. Así que usted no intente ocultar las cosas. No intente hablar a espaldas del pastor, y si lo ha hecho, arrepiéntase. Porque déjeme decirle algo, aquí hay alguien supremamente poderoso que se acerca al oído del pastor y le susurra. Y por eso cuando el pastor invita a la congregación a ayunar, a orar, es porque Dios ya le ha susurrado al oído: hay problemas, tal muchacha se encuentra en fornicación, tal hombre está en pecado, hay problemas, vienen problemas, ore, ponga a orar a la congregación, ponga a ayunar. Tenga claro esto, tengamos claro esto. Dios no, el pastor, perdón, no hace lo que la iglesia le pide. No hace
lo que le agrada a la iglesia. Suena duro, pero es la realidad. El pastor hace es lo que Dios le pide. El pastor hace es lo que Dios le agrada. Eso es lo que hace un escudero, hermano. Le voy a contar esto, pero no le diga al pastor: no, señor, tenga por seguro que yo voy y le cuento de una. Y cuando usted vea algo por ahí, si usted ve algo, hermano, le pido, por favor, le ruego en el nombre del Señor Jesús, no empiece a comentarle al uno ni al otro. Para eso está el pastor. Porque usted lo que está haciendo es un daño a esa persona en la que vio en ese error. No empiece a comentarle al uno y al otro. No, acérquese al pastor y dígale: pastor, tengo que comentarle esto que vi, para que usted ore. Vean, hermano, regáleme 5 minuticos. Esto es importante, porque esto es por el bien de todos. Yo tuve una experiencia muy linda en una congregación, y Dios me ha permitido, por la gracia de Dios, y es algo que he valorado mucho y trato de cuidarlo al máximo. Dios me ha permitido de estar al lado de hombres de Dios, sirviéndoles y ayudándoles, colaborándoles en lo que puedo, porque hay cosas que se le salen a uno de las manos por alguna razón, por el trabajo, porque uno vive ocupado, pero en lo posible he tratado de colaborarle a los hombres de Dios. Y en una ocasión, en una congregación, el pastor tenía un problema con su hija. Su hija se había enamorado de un muchacho inconverso, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó la atención, hermano? Yo estaba empezando apenas en el evangelio, pero aprendí de esos escuderos grandes de Dios. La iglesia no empezó a criticar al pastor, ni mucho menos a la hija del pastor, pero el pastor se llenó de miedo, porque los hombres de Dios también les da miedo, porque son hombres de carne y hueso, también sienten miedo. El pastor se llenó de miedo en que irá a la congregación y esto y que lo otro, y entonces él no hallaba qué hacer y sacó a su hija y la mandó para otro lugar donde un pastor amigo suyo, pero la congregación ya sabía todo. Pero no empezaron a murmurar, sino que más bien se acercaron al pastor, se acercaron a la junta, que es el conducto. Le dijeron a la junta: no estamos contentos con lo que hizo el pastor. ¿Cómo así que el pastor sacó a la hija y la mandó por allá? No, ella es de la familia, ella también necesita convertirse, ella también necesita de Dios. No, dígale que estamos con él. Pero no empezaron a murmurar, hermano, porque es que tenemos que ser prudentes, sabios. Como el diablo no puede hacerle nada al pastor, porque Dios está con el pastor ahí cuidándolo, pues él le busca la caída al pastor y aún a los líderes. Y entonces por donde ve la flaqueza, por el lado de los hijos se puede ir metiendo. Pero aquí habemos escuderos que estamos prestos para apoyar, orar, y hay poder en el nombre de Jesús. Y las cosas no terminaron ahí, hermano, porque el pastor también tenía a su hijo mayor, varón, y eso fue más grave todavía, hermano. Pero qué escuderos con los que contaba ese pastor. Oiga, hermano, el hijo mayor le gustaba mucho el fútbol, y el pastor podía estar oficiando el culto y el hijo mayor estaba allá en la cancha jugando fútbol. Pero, hermano, era una congregación pequeña, pero muy lindos los hermanos. La mayoría eran hermanos ancianos y pocos jóvenes habíamos. Y hermano, y el muchacho cayó bajo porque llegó hasta el extremo de caer en el alcoholismo. Y había momentos donde estaba de pronto el pastor aquí predicando y el muchacho entraba borracho y pasaba por el medio y a la casa pastoral. ¿Qué hiciera usted en ese momento? No, pero es que es el hijo del pastor. No, mire, es que el pastor predicando allá. No, y es que el líder predicando allá. Y mire, vea. No, hermano. Yo soy testigo de ver a los hermanos acercarse al hijo del pastor, demostrarle su amor, predicarle la palabra, porque ellos tenían bien claro que ese muchacho, aunque era el hijo del pastor, también necesita convertirse, también necesita de Dios. Qué bendición esa iglesia. Qué bendición que nosotros aquí pongamos en práctica eso.
somos una familia. Tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Pues manifestémoslo con aquel que tiene problemas. Extendamos nuestra mano y levantemos al que está caído. Todo hombre, lo invito para que esté en pie. Todo hombre, toda mujer, necesitamos de un escudero. Porque hay momentos en la vida donde uno se siente solo. ¿Usted cree que el pastor no hay momentos donde él se ha sentido solo? Sí, hermano. Que no pase como ha pasado en algunas otras congregaciones. Tristemente, y perdóneme que lo diga, pero hermano, nosotros tenemos que ser transparentes como nuestro Dios es transparente. Se oye de algunas congregaciones que desprestigian al pastor y que están aburridos con el pastor, que no lo han valorado y se han atrevido hasta recoger firmas, hacer cartas para enviarlas a los directivos, que es que para que les cambie el pastor. Qué triste, hermano, que en vez de apoyar al pastor nosotros estemos como en el plan de enemigos, más bien acusándolo y que no, que cambien ese pastor. Yo oía en el campamento que toda decisión y toda acción tiene una consecuencia. Y en las congregaciones donde han hecho eso, hermanos, no les ha ido muy bien a los que han hecho eso. Porque Dios es el que coloca reyes y quita reyes. Nosotros estamos es para apoyar ahí detrás del pastor. Y si Dios lo quiere cambiar, que lo cambie él, pero que no sea por nosotros. Y la persona que hace eso, hermano, ojalá que aquí no pase eso, de ir a acusar al pastor, de ir a hablar, hacer algo a espaldas del pastor, y más con los directivos, con el consistorio, qué sé yo. Me da mucha pena y mucha tristeza por esa persona, porque tiene un problema profundo y hay que orar por ellos, que Dios tenga misericordia. Porque la Biblia dice que vendrá el día en que los libros serán abiertos y vendrá la recompensa para cada uno de acuerdo a su comportamiento y sus actos. Eso dice mi Biblia. Todos necesitamos un escudero. Es más, quiere que le diga una cosa: a veces el pastor se ha comportado como el escudero nuestro. A mí me ha pasado. Yo me he sentido a veces acusado, criticado por los mismos de mi congregación, pero ahí ha estado el pastor ahí consolándome. Tranquilo, cuando no es el pastor, es la esposa del pastor. Tranquilo, hermano, de esta vamos a salir, tranquilo. Y no podemos mostrarnos indiferentes a este amor que Dios ha puesto en el pastor. Si de verdad hemos conocido a Dios, debemos manifestar lo que Él ha sembrado en nuestro corazón, y es su amor tan grande e incondicional. Cristo, hermano, aún mi Cristo, Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo también necesitó y tuvo escuderos. Y tranquilo, pastor, no se preocupe. Quizás ha habido un momento donde usted se haya sentido solo. Quizás donde usted le haya sentido que le ha faltado el apoyo de los líderes de su congregación. Tranquilo, no se preocupe. A Cristo se le fueron todos. Cuando Cristo hizo su